Yo creo que para recibir al invitado lo tenemos que recibir con esta versión de Despacito contra la ACV, ¿no? ¿o no? Sí, A mí me pareció, tenemos, ¿no? me pareció espectacular esa versión. Pero por favor, presenten al invitado como lo corresponde. presentamos porque hace bastante que no nos visita. En Dimensión Salud ya estuvo. Estuvo en la primera temporada, pero nos visitó cuando todavía era... no era funcionario. No era funcionario. Hoy viene como director provincial. Director provincial de Museos y Preservación Patrimonial de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido el doctor Ricardo López Gotti. Qué grande, Ricardo. Buenas tardes. Mira cómo te reciben. Não desista, preste atenção nos Despacitos. Muchas gracias por invitarme. Ricardo, ¿con qué te encontraste cuando asumiste en la dirección provincial de ¿Por qué museos? tenemos que hablar? Es pregunta obligada. Con todos los directores anteriores los guardaban en algún... ¿Con qué te encontraste? La situación de la provincia de Buenos Aires es bastante conocida después de 28 años de gestión del mismo partido, ¿no? Ha ido cambiando nombres, pero básicamente fue el mismo. Ha dejado un panorama bastante desolador. Esto es bastante conocido y el gran problema que afrontamos es que en un solo periodo no se van a poder resolver todos los problemas. Hay prioridades claramente que tienen que ver con la salud, de reparar hospitales, de hacer obras hidráulicas, obras en escuelas, con lo cual todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura va esperando un poco para otras instancias, ¿no? Toda la inversión que habría que hacer, que no se puede cubrir todo porque además es una provincia que tiene una enorme cantidad de gastos. Claro, sí. De modo que lo que fuimos instrumentando fue básicamente algunas estrategias en cuanto a la visión de la cultura en la provincia de Buenos Aires, y es acercar la cultura a los ciudadanos. La cultura tiene que ver, muchas personas suponen que la cultura es algo decorativo, y en realidad tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Hay que enfocarlo desde ese punto de vista y desde ahí desarrollar una política de Estado de acercamiento al ciudadano. Entonces, desde los museos provinciales, el Archivo Histórico Provincial, la Dirección de Derechos Culturales, lo que hemos ido instrumentando es una serie de acciones para acercarnos al vecino y al ciudadano. Cada uno con sus particularidades y sus propias estrategias, ¿no? Pero la idea general es esa. Y cuando hablamos de museos, están todos bajo tu dirección, ¿no es cierto? Hablamos de casas históricas, restos óseos, todo. A ver. ¿No? Digo, bueno, porque es una cosa, aparte una provincia que es 3 veces Uruguay, ¿no? En densidad poblacional. El tamaño de Italia en población, en tamaño territorial, y la mitad del país. En población, sí, prácticamente. La mitad del país. Sí, 40%. Lo que está directamente bajo mi órbita son los museos provinciales, que son 7. ¿no? Son 7 museos provinciales, algunos más emblemáticos que otros, ¿no? Pero además, bueno, como vos señalabas, todo lo que tiene que ver con el registro del patrimonio arqueológico y paleontológico, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio inmaterial, artesanías, las comunidades indígenas, todo eso está en la órbita de esta dirección provincial. Wow. Me preguntas cuando duermo. Muy bien. Eso te iba a preguntar. 4 o 5 horas por día. Eso te iba a preguntar. Y diste, tocaste un tema que es espinoso, ¿no? Tocaste comunidades originarias. La Argentina estamos teniendo ahora un proceso de la gente se está enterando, ¿no? Que tenemos comunidades originarias y además tenemos impostores, ¿no? Personas que se guarecen en la causa indigenista para delinquir, como es el caso de la RAM y esta gente que está ahí viviendo. Ahora, desde tu área, ¿cuál es la interacción con ellos? Porque toco este tema porque hoy estaba viendo que en el Instituto Nacional Indigenista, por ejemplo, estaba viendo que hay una norma publicada por estos días en el Boletín Oficial convocando a que la gestión de los parques municipales, que los parques nacionales, por ejemplo, contemplen la participación de la comunidad indígena cuando se trata de territorios donde hay comunidades. Por eso te pregunto si desde tu dirección está contemplada la posibilidad de lo que existe en la provincia de Buenos Aires es el Consejo Indígena de Buenos Aires, el CIBA, que eso está dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
No está en tu área. No, eso, el Consejo Indígena está en esa órbita. Uh-huh. Lo que está en mi área tiene que ver con la vinculación, tiene que ver con la cultura. Claro. Y además, algo que sí es muy delicado y que hay que empezar a trabajar, es el tema de los restos arqueológicos. Claro. Sí. Eso te iba a decir, sobre todo los restos humanos. Exacto. Me leíste la mente porque así iba. Decir, bueno, vamos a hacer un desarrollo inmobiliario. Dicen, no, acá hay un cementerio. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se...? Bueno, ahí es donde intervenimos. Ahí es donde intervenimos. Eso es competencia tuya. Sí, sí, ahí es donde intervenimos. Porque primero, nosotros hemos establecido un protocolo sobre restos humanos, que lo estamos consensuando con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y lo hemos conversado con algunas comunidades indígenas. Esto es algo que lleva mucho tiempo, porque obviamente cada uno tiene sus reclamos. Yo no soy muy partidario de esta postura que se hizo en los últimos años de cualquiera que reclama un resto se le entrega. Porque hay que demostrar pertenencia a esto. Claro. Si vos encontrás un resto de hace 8.000 años, ¿cómo demostrar la pertenencia? O sea, ¿eso era así? Encontramos un resto acá y venía uno y decía, es mío. Y es muy delicado esto. Es muy delicado y es un tema que estamos viendo cómo se instrumenta, porque la legislación nacional no es muy clara al respecto. Y esto es un tema que lo hemos venido conversando con algunas comunidades que, a ver, yo los entiendo que reclamen por sus ancestros, pero a ver, todas las culturas tienen algo vinculado con sus ancestros. No es algo únicamente, no es algo particular de las comunidades indígenas. Todas las culturas, a ver, los cementerios, por algo existen, o sea, hay una vinculación que todos tenemos con el más allá. Las pirámides de Egipto, o sea, son tumbas. Entonces, los humanos guardamos huesos. Exactamente. ¿No? Guardamos huesos. Exactamente. Entonces, pero por otro lado, si hacemos esta política de absoluta restitución, destruimos la arqueología, porque ¿cómo trabajamos la arqueología? La arqueología se trabaja con restos humanos, muchas veces. Obviamente que si encontramos restos líticos o demás también, pero los restos humanos, ¿qué nos ayudan? Primero ver la antigüedad, el carbono 14, y por otro lado ver las costumbres, la alimentación y demás, y vamos viendo los movimientos que han ido existiendo. Existe también esta idea de que cuando llegan los españoles estaba todo... ¿Y acá estaba todo bien? Estaba todo bien. Y que además, básicamente, estaban todos en el mismo lugar. Nunca hubo ningún tipo de movimiento de los grupos étnicos. Cosa que no es así, ¿no? Pero bueno, es un tema que estamos conversando tranquilamente con las distintas comunidades y vamos pidiendo asesoramiento a la comunidad académica también. Digo porque también es cierto, supongamos que decimos, bueno, hemos determinado que tal resto óseo efectivamente pertenece a tal etnia. Ahora, pienso, ¿no? Decimos, bueno, esto pertenece a tal etnia. ¿Por qué se lo deberíamos, o sea, cuál sería el sentido de restituir y no conservarlo como patrimonio común? O sea, ¿en qué medida eso no cristaliza una suerte de autoexclusión? Bueno, yo creo que vos reclamarías los restos de tus abuelos. O sea, no por supuesto, por supuesto. Pero digo, ¿por qué no compartir, por ejemplo, un cementerio común? O sea, ¿ellos se resisten a compartir un cementerio común? No, lo entendería, claro que lo entendería porque es zona sagrada. Mira, eso es todo un tema que no está resuelto. No está resuelto y la legislación argentina no es muy clara al respecto. Entonces, es un tema que hay que ir trabajando. Porque de repente decir, bueno, integrémonos definitivamente y compartamos inclusive el lugar donde rendimos honores a la memoria de nuestros ancestros. El tema de los territorios sagrados también ocurre lo siguiente: hay lugares a donde han llegado restos óseos por el transporte de las aguas. O sea, no es que hubo un cementerio, no es que está como un cementerio. Y hay algunos casos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces vos tenés que demostrar que hubo un cementerio para decir, bueno, acá hubo un cementerio, vamos a reservarlo como tal y demás. La cuestión es que muchas veces se reclaman como territorios sagrados lugares que en realidad no hay ningún resto humano. Claro, entonces por ahí... Que lo único que se han encontrado son restos de alfarería o de que hubo alguna... digamos, hubo algún asentamiento, pero no restos humanos, ¿no?
Entonces muchas veces se reclaman y que no tiene un mayor sentido. Pero esto es una politización de un tema que en realidad debe ser tratado básicamente como una cuestión académica por arqueólogos. Claro, exacto. Ricardo, vos recién decías sobre los registros. ¿Cómo está? O sea, ¿había registros? ¿Tenías una suerte de inventario? Porque pienso, por ejemplo, lo que pasó en nuestro área, por decir de alguna manera, lo que pasó en salud. Se llevaban los monitores, se llevaban los Bueno, ahí estamos hablando de distintos temas, así que a mí me importa mucho. Lo que tiene que ver con el registro arqueológico y paleontológico, sí, esto es algo que se coordina con Nación, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que está en Belgrano. Pero, ¿qué ocurre? Muchas personas dicen, yo soy paleontólogo, ¿no? Me declaro paleontólogo, en mi vida cotidiana trabajo de otra cosa y en mi fin de semana soy paleontólogo. Y empiezo a juntar sin ningún criterio. Y en realidad lo que está haciendo es perjudicar el desarrollo de la ciencia, porque no carecen de una formación académica, cómo hay que hacer el registro, y además todo eso no es patrimonio privado, ¿no? ¿Qué pasa? Eso se supone, la ley lo establece así, que hay que registrarlo, hay que decir, mira, yo tengo todo esto, ¿no? Me encontré en tales condiciones, tal lugar, demás. Lo que pasa es que hay muchos coleccionistas privados y mucho aficionado. Esto perjudica mucho el desarrollo de la arqueología y la paleontología. Entonces hay que hacer todo un trabajo de concientización sobre este tipo de patrimonio. Otro es los registros que vos decís, no solo del inventario de los bienes de uso cotidiano, sino con el acervo patrimonial de los museos. Esto es algo que nunca se le da importancia, porque ¿sabes qué pasa? No se ve. Claro. No mueve el amperímetro. Entonces, como que es un tema que se ha ido haciendo cada tanto. Ahora estamos desarrollando un programa que vamos a nuclear todas las categorías del patrimonio de nuestros museos provinciales y el Archivo Histórico Provincial. Con el tiempo va a estar accesible a la ciudadanía para que pueda ver qué hay, y además con fotografía 3D. Con lo cual, si vos estás en Mongolia, vos podés acceder y ver qué hay, qué objetos hay en el Museo de Luján, manipularlos, ¿no? Online, y eventualmente, si a vos te interesa eso, vas a viajar y vas a poder verlo. Pero es una aproximación importante. Recién estamos en una etapa inicial con esto. Pero bueno, a un momento hay que empezar con todo esto. ¿Qué relación hay? Te lo pregunto porque no sé si cae exactamente o no en la órbita de tu dirección, pero de repente te encontrás con museos municipales. Eso depende directamente de cada comuna, pero hay un vínculo con tu área. Me refiero a una casa ilustre o un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Declaratorias. Claro, por ejemplo. Declaratorias, sí, eso cae en tu órbita. Sí, hay declaratorias municipales, provinciales y nacionales. Eso de a poco lo vamos ordenando. No toda declaración municipal tiene sentido que sea provincial y mucho menos nacional, ¿no? Claro, hay como una jerarquía. Lo que ha ocurrido es que hay muchas declaratorias nacionales que no tienen su correlato en la provincia. Ajá. Por ejemplo, la casa de Victoria Ocampo en San Isidro. Sí. Claramente hay motivo político. Claro. La casa de Balbín en La Plata. En La Plata. Es decir, tiene una declaratoria nacional, no provincial. ¿Y eso quién lo gestiona, digamos? ¿La Municipalidad de La Plata, por ejemplo, la casa de Balbín? No, eso nosotros hacemos informes y la legislatura provincial es la que aprueba la declaratoria. Ah, correcto. Esto le da una protección jurídica a ese bien. Pero bueno, es un tema porque hay más o menos unas 100 declaratorias nacionales que no tienen su correlato en la provincia. 100, mira, más o menos 100. O sea que hay se está revisando. Claro, estamos tratando, pero a ver, no lo queremos hacer en forma automática, porque está en nación, la hacemos en provincia, sino, a ver, vamos a ver el estado del bien. Eso requiere un tiempo de evaluación, de viaje, porque no... Claro, a ver, hay que viajar a Villarino, a General Villegas, a todos lados. Hay que ir a cada uno. Entonces, bueno, lo vamos haciendo por secciones electorales.
Correcto. Realizamos la primera sección, después La Plata, terminamos el conurbano el año que viene e ir encarando distintos lugares. Te traslado una inquietud que, confieso, no sé qué recepción legal tiene o no esta inquietud que te voy a transmitir, pero no lo veo solamente en la provincia de Buenos Aires, creo que tiene que ver un poco con nuestra forma de ser. El tema de las fachadas, ¿no? Acá vos agarrás y decís, mirá qué linda casa, acá está. Sí, pero ahora vamos a hacer un estacionamiento. Entonces vas al día siguiente, topadora, barrieron con todo. El tema de las fachas, eso eventualmente... Eso es municipal. Eso es solo municipal, o sea, no, excepto que se trate de, por ejemplo, un museo provincial, ¿no? Claro, únicamente que tenga también una declaratoria provincial, ¿no? Pero hay una política, o hemos pensado una política de preservación, por ejemplo, de determinados lugares emblemáticos. Me gusta la pregunta por primero. El patrimonio cultural es un motor de desarrollo económico. En general no se ve esto, claro, pero cuando vas a Europa lo ves. Cual. Sí, claro. Vas a Europa lo ves, te das sí. cuenta, claro, y sí. Yo estuve el sábado en Oropreto, por ejemplo. Todo además, desarrolla una mano de obra calificada. O sea, no es algo simple, ¿no? O sea, desarrolla una mano de obra calificada y eso genera turismo, genera toda una serie de cosas que se van atrayendo. El tema es que eso es primero que es municipal y hemos en el Senado de la provincia se ha desarrollado una serie de jornadas sobre patrimonio cultural y hemos tratado este tema con distintos municipios, qué estrategias fueron implementando. Y han surgido ideas bastante interesantes que vamos a tratar de plasmarla en una ley de patrimonio cultural para la provincia de Buenos Aires. Actualmente tenemos... Hay una ley que es bastante obsoleta, estamos hablando de la ley del año 85, que no es muy operativa, de hecho hay partes que nunca se han vuelto operativas. Se ha tratado un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado nada más, pero vamos a impulsar un nuevo proyecto que salga del diálogo con los municipios, con las distintas academias, o sea, mucho más abierto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y por ejemplo, me imagino incluyendo también a la sociedad civil, ¿no? Habrá algunas, viste que de golpe te encontrás amigos de la casa de tal, ¿no? Claro, sí, ¿no? sí. Convocar a arquitectos, patrimonialistas, a museólogos, a restauradores, conservadores. Ahora te llevo... escuchar distintas voces y que realmente nos aporten. Bueno, y tú, por ejemplo, la arqueología, la paleontología, el patrimonio inmaterial. Sin duda, sin duda. Ahora te llevo más a la política en su versión más agonal. ¿Cómo ves la cosa? ¿Qué lectura haces de las elecciones de octubre, por ejemplo? Bueno, muy buenas, ¿no? Obviamente. Muy buenas. Yo participé activamente en los timbreos como funcionario. Vos sabés que yo estuve en la campaña de 2015. Lo vi muy bien. O sea, yo lo que fui viendo en los timbreos, y los timbreos hicimos al conurbano profundo. Zonas que no nos ha ido muy bien en las elecciones anteriores, y yo fui viendo un cambio a lo largo del año, ¿no? De una hostilidad hacia un creciente apoyo, sobre todo muy significativo después de las PASO. ¿A qué se lo atribuís? Bueno, creo que tiene que ver, primero, hubo expectativas muy altas, ¿no? En 2015, lo cual es lógico, ¿no? Había expectativas muy altas, después de 12 años de un mismo gobierno, se generan expectativas de cambio, ¿no? Y esto es muy legítimo. Y yo creo que muchas personas de buena fe suponían que los cambios se iban a hacer muy rápidos, lo cual no puede ser así, no puede, ¿no? Sí. Y se fue viendo una mejora económica a lo largo del año. Y otra cosa muy importante fue cuando empezaron a ser detenidos algunos acusados de corrupción. Eso es algo que nos demandaban mucho. Decían, mira, yo lo voy a votar cuando vea que fulano, mengano, tal, estén detenidos. Y claro, se empezó a ver eso y eso inclinó la balanza. Es decir, yo creo que en las elecciones legislativas uno podía todavía hablar, bueno, la herencia recibida. El 2019 ya no puedes hablar de eso. Ya no se puede hablar, ¿no? De herencia. Pero sí
se veía que, digamos, muchas personas manifestaban que estaban viendo obra pública por primera vez. Lo cual es cierto. Lo Sí, cual es cierto y se ve. Sobre ¿no? todo, sobre todo, cuando uno va por el conurbano quizás no lo ves tanto, ¿no? Porque uno se mueve en determinado lugar, ¿no? O sea, ciertas avenidas, calles, y no ves todo tu barrio. Pero cuando uno viaja por el interior de la provincia es impresionante. Es impresionante, vos ves rutas y puentes y un montón de lugares que se están haciendo obras. En el interior se nota mucho y claramente hay un vuelco del interior a favor de Cambiemos. La ruta 70, yo se lo decía el otro día cuando estuvo la ahora senadora Ahumada, ¿no? Cuando estuvo la senadora electa Ahumada. Pero yo le decía, la ruta 70 que comunica La Pampa con Buenos Aires, ¿no? Que es ese cruce que comunica La Pampa con Buenos Aires, estaba destruida. Yo la hago de toda la vida, desde el año 97 que vivo acá, 20 años. No se había hecho nunca. Y ahora se hizo, Bueno, se está haciendo. Se hizo. Buenos Aires, Mar del Plata, gente trabajando en las vías, vos veías un avance hasta que al final el tren pudo... Sí, la ruta 6, La ruta 6. 15, Yo tomo sí. la ruta 6 cada vez que voy a La Pampa para el acceso oeste, tomo la ruta 6. Y se hizo. Es decir, bueno, ahora me están haciendo la calle frente a mi casa. Así que tengo que agradecer que están haciendo la calle frente a mi casa. Pero hace 8 años que vivo ahí, la calle estaba destrozada y ahora la están haciendo. Ricardo, nos tenemos que ir ahora. Pero te queremos agradecer. Sí. Nos queremos volver a ver. Te queremos volver a ver. Bueno, te queremos está volver a ver. bien. Y ahora, agenda, ¿qué tenés previsto? El lunes tuvieron un acto con el vicegobernador, ¿no? Ayer en el Senado de la provincia se inauguró. Nosotros tenemos un premio de arte joven, que son 3 premios. Uno lo otorga diputados de la provincia, el Senado de la provincia y el Ministerio de Gestión Cultural. Ayer inauguramos esa muestra en el anexo del Senado de la provincia en La Plata. Así que estuvo el vicegobernador, realmente muy bien. Estuvo acompañando. A él le interesa mucho el patrimonio cultural al vicegobernador. ¿Ah, sí? Sí. Se ha Es involucrado que mucho. Hay mucho. Qué grave. Provincia, Se ha involucrado La mucho Plata. en el tema de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Casa Curuchet, de Le Corbusier. Realmente se ha comprometido mucho en varios temas muy puntuales. Podríamos llamarlo un día Sí. a Salvador para si nos atiende, ¿no? Debo decir que llamamos de parte del director del museo a ver si nos atiende. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. gracias. Y nosotros venimos el jueves que El viene. jueves que viene, y no se olviden que en La Pampa también salimos los martes a las 10 de la mañana por FM Ranquel 91.1. Eso. Y nosotros Ingeniero Luigi. venimos el jueves a las 6. Eso, Chau. nos vemos.